Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que han aceptado nuestra convocatoria para conversar esta noche sobre varios temas alusivos o en torno a una fecha de conmemoración en México, el 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco y bueno, desde luego todo lo que significa para México 1968 y este evento trágico que desde luego ha marcado la historia de este país. Se organizó una megamarcha, una manifestación importante donde participaron diferentes grupos sociales, organizaciones diversas y bueno, lamentablemente también hubo sucesos violentos que desde luego deberán investigarse para saber exactamente a qué responde el conjunto de agresiones que se pudieron ver y vivir directamente entre quienes estaban en esta manifestación. Yo le agradezco mucho a Darío Ramírez. Darío es director de Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica, y Artículo 19 en México, bueno, pues lanzó una convocatoria, una idea de perder el miedo para las manifestaciones en virtud de lo que ellos llamaron una especie de patrón de las propias autoridades en las últimas manifestaciones para disolver manifestaciones y no estrictamente proteger a los manifestantes. Eso fue lo que impulsó Artículo 19 a lanzar la idea del no al miedo a participar en una conmemoración de este tipo. A raíz de las horas transcurridas y a raíz de los sucesos violentos que han dejado como saldo lesionados, 20 policías lesionados por lo menos, 20 detenidos hasta el momento, aunque ya empiezan a recorrerse las cifras, algunos hablan ya de 50 detenidos. Había una conferencia de prensa en estos momentos que se canceló por parte de la autoridad local y tendremos que esperar a que se reporte por parte de ellos lo que tengan que decir. Así que bueno, Darío Ramírez, como director de Artículo 19, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Saludos. Muchas gracias, Carmen. Pues un poco consternado por los hechos del día de hoy aquí en las calles de la Ciudad de México. Me parece que nadie puede estar satisfecho con lo que pasó hoy en la calle Reforma, ¿no? Estuvieron monitoreando, como lo anunciaste esta mañana, lo que iba sucediendo en esta manifestación. ¿Podrías narrarnos lo que dio Artículo 19? ¿Podrías describir lo que pudieron ir recogiendo en este monitoreo, en su propio testimonio? Claro, mira, desde hace una semana estábamos en contacto y formamos la red de solidaridad Rompe el Miedo, que está constituida por diferentes periodistas, independientes, freelancers, fotógrafos, camarógrafos, que de alguna manera sabían que pues se podía prever que iba a haber violencia en la marcha del 2 de octubre del 2003. En este sentido, hicimos capacitaciones sobre cobertura segura de marchas y también creamos una red de comunicación con más de 70 miembros de esta red de solidaridad para ir monitoreando los sucesos que se iban suscitando en la marcha. También mantuvimos el contacto y le hicimos saber al secretario de Gobierno del Distrito Federal pues lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a ir perfectamente identificados esta red y la labor que íbamos a hacer en materia de documentación de la marcha. En este sentido, desde que arrancó la marcha comenzamos a recibir información a través de las diferentes células que nosotros que diseñamos en conjunto con estos más de 7 colectivos y buscamos que nos fueran dando información. Creo que lo importante del ejercicio es primero la cobertura en vivo por parte de este grupo que nos iba señalando dónde había hechos de violencia, a quién estaban deteniendo, si los policías estaban, por ejemplo, deteniendo, policías vestidos de civiles estaban deteniendo o golpeando manifestantes, y también la comunicación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue sumamente oportuna, y todo esto lo pusimos en una cobertura en vivo en la página, que a través de blogging, a través de las redes sociales pudimos ir buscando la información, pero sobre todo la fuimos confirmando, y de hecho sirvió para que varios periodistas que fueron detenidos momentáneamente después de la intervención de la red fueron liberados, o también, por ejemplo, a un colega que fue golpeado por una piedra aventada por granaderos, fue atendido por uno de los paramédicos que eran parte de nuestra red. Entonces creo que al final ese momento de solidaridad, ese momento de importancia de documentarlo, pues valió la pena como un primer ejercicio.
según nuestra documentación de casi un año de los hechos que teníamos bien documentados, te puedo decir que el 91% de las personas detenidas durante las marchas estaban en un proceso de documentación o de su ejercicio periodístico, y el 72% fueron detenidas durante una protesta social. Entonces creo que hay una hazaña especial por parte de la policía con los periodistas que están ahí documentando. Yo lo atribuyo a una falta de protocolos, de una falta de actuar, de contención de la violencia por parte de la autoridad, y que cuando responde de manera desmedida y sin hacer una clara identificación de los que están generando la violencia. No sabemos las razones por las cuales el secretario de Gobierno del DF canceló la conferencia de prensa programada para este día, pero lanzó en el día, durante sus comunicaciones vía Twitter, que como cifra preliminar el saldo de la marcha por este aniversario del 2 de octubre es de 20 policías lesionados y 20 detenidos. Estos 20 detenidos no me imagino que sean los mismos que estás reportando tú, Darío, ¿o sí? No, porque nosotros solo tenemos 2 personas detenidas, y las otras fueron personas que sufrieron algún tipo de violencia por parte de la autoridad o cualquier otro de los cualquier otro grupo o de los llamados anarquistas. Pero yo creo que es importante que el secretario de Gobierno salga, porque también, por ejemplo, está el tema del uso de balas de goma contra manifestantes. En algún momento el gobierno del Distrito Federal salió a decir que no estaban usando balas de goma, y hay una amplia, nosotros tenemos fotografías donde se ve a granaderos lanzando balas de goma, e inclusive tenemos un video de un manifestante que tiene una herida de bala de goma. Entonces me parece que el uso desmedido de la fuerza está claramente documentado, y creo que eso es lo que tenemos que atacar, no solamente para señalar a alguien que no está cumpliendo su deber de garantizar y proteger la libertad de expresión en un sentido como en una marcha de la del día de hoy, pero que sí tiene que evidentemente salir y dar parte de lo que sucedió con este tipo de armas, ¿no? Ahora, para cerrar, Darío, hay 20 policías heridos. Hay desde luego imágenes de personas que con capucha pues agredieron seriamente a los policías, dañaron edificios, rompieron vidrios, hicieron vandalismo, les llaman anarquistas. ¿Qué diagnóstico e información puedes tener, Darío, como director de Artículo 19 y como quien junto con otros estuvo monitoreando precisamente esta manifestación? Bueno, yo creo que eso es importante, Carmen, señalarlo y decir que venga de quien bien venga la violencia, es condenable. Pero claro que agredir a un policía está mal, claro que agredir a un policía es un delito, y claro que la policía debe tener las capacidades necesarias para en flagrancia detener a aquellos que claramente, lo vimos en todas las pantallas y la cobertura y las fotografías que nos iban llegando, estaban claramente identificados. La incapacidad para detener verdaderamente a las personas que están generando estos hechos de violencia me parece también preocupante, porque al final digamos que los que quedan todavía más impunes pues son aquellos que fueron especialmente para generar un ambiente rígido y quitarnos del imaginario colectivo la idea de una protesta pacífica, una protesta importante, ¿no? Y ahorita, en vez de estar hablando de 45 años después y la impunidad del 68, pues estamos hablando de hechos del 2013 y abusos de autoridad. Pero claramente herir toda la solidaridad también con estos policías heridos, pero claramente es diferente una agresión de la autoridad contra manifestantes que están ahí documentando que esto que se pone hoy, la prensa pone a los policías como si fuesen las víctimas, y creo que son víctimas de un contexto muy complejo y que así se tiene que analizar. Contexto muy complejo, y desde luego ahí están los policías heridos, que también desde luego forma parte de este contexto complejo, como lo dices, Darío. Habremos de seguir conversando. Gracias por lo pronto por estar aquí y nos mantenemos en comunicación. Gracias, hasta la próxima, Darío. Hasta la próxima, gracias, Carmen. Volvemos después de la pausa. Gracias, Darío. Volvemos después de la pausa. En este programa se encuentra en el estudio el periodista Jacinto Rodríguez Munguía. Él ha
contribuido con muchas cosas en la investigación periodística documental, y ha dado una aportación en la revista MX que está circulando al haber entrevistado al hijo de Luis Echeverría. Volvemos con él. Primero no lo entrevistó, pero estaba detenido. Sí, claro. Bueno, regresamos en una noche como esta, una noche de 2 de octubre de 2013, que nos recuerda, que nos evoca, que nos hace conmemorar el 2 de octubre de 1968, cuando la matanza de Tlatelolco y todo lo que significa en México. Jacinto Rodríguez Munguía, gracias por estar aquí para conversar también de la parte que tú estás en este momento aportando periodísticamente hablando, que es una conversación con el hijo de Echeverría, una figura clave desde luego en los sucesos del 68. Cuéntame, 45 años después, ¿qué cosa contó Benito Echeverría de aquello, de esto y de lo que finalmente compartes con la revista, a través de la revista MX? Muchas gracias, Carmen, por el espacio y por la posibilidad de seguir revisando. Creo que este tipo de conversaciones, de encuentros con personajes que tienen mucho que decir, me dan la idea y me dan la seguridad de que el 68 todavía va para largo. Es decir, en cuanto a armar las piezas o seguir armando piezas de lo que ocurrió, pues no solo la noche del 2 de octubre, sino todos los meses, ¿no? Cómo se fue construyendo o desconstruyendo este rompecabezas que terminó en una masacre de estudiantes y de pueblo en general en Tlatelolco. Debo decirlo que es una conversación que se buscó por mucho tiempo. Nunca habían hablado, nunca. La familia Echeverría nunca había hablado. Luis Echeverría lo hizo varias veces en algunas entrevistas en particular y en conferencias, pero siempre fue un guión, ¿no? El guión nunca se salió del guión, y lo dice en algún momento Benito Echeverría: si mi padre sabe algo, es un secreto, y es un secreto de Estado, y si alguien sabe guardar secretos, es mi padre. O sea, no hay más. No reveló Benito Echeverría. No reveló, y yo creo que no se lo reveló a sus hijos. Eso es, para empezar, si algo sabía o algo sabe más el expresidente Luis Echeverría, me parece que no lo saben, por lo menos no lo saben tal como él lo sabe. Hay como varios elementos que durante la entrevista van enriqueciendo esta parte de la historia. Creo que una de las ventajas con este personaje es la cercanía, por supuesto, la cercanía que tiene pues con su padre, la cercanía, la convivencia, el haber vivido esos días. Era un muchacho, pero este registro histórico que creo que nos faltan otras piezas. Para mí ha sido uno de estos logros periodísticos, estrictamente hablando, periodísticos, que me dejan muy satisfecho, entre otras cosas porque, debo decirlo, no ha dejado cómodo a nadie, ¿no? No ha dejado muy cómodo a Benito, a quien por supuesto le agradezco la paciencia que tuvo con la entrevista, con las 3 sesiones y muchas otras, y tampoco ha dejado muy cómodo a mucha gente. Es decir, creo que esa intención de hacer una entrevista periodística tratando de evitar esta como complicidad a veces con los personajes o con los actores de algunas de las partes, cuesta trabajo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la conversación con el hijo de Luis Echeverría? Muchísimas cosas. Hay que recordarlo, que era el secretario, pues, sobre todo para los más jóvenes, secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz, precisamente el momento del 68 y en esa fecha del 2 de octubre de ese año infausto. Claro. Entre las cosas que me sorprenden de Benito Echeverría es la actitud. Es decir, no veo de entrada al personaje, a los clásicos personajes herederos del poder, ¿no? Este poder que se desparrama en todo momento, desde sus argumentos. Me parece que es uno de los hijos que va a estar muy cerca, y eso lo convierte en una persona, sino en el confidente, sí en alguien que va a conocer más a su papá. Después de que termina la presidencia, él viaja mucho con su padre, y esta cercanía va a generar una relación mucho más íntima, ¿no? Sobre el gran asunto de las, entre comillas, motivaciones del poder para que sucediera lo que sucediera, la gran conjura comunista,
¿Qué contó Benito Echeverría sobre lo que su padre creía o pensaba en aquellos momentos donde decidieron en una acción de esta naturaleza criminal asesinar estudiantes? Claro, él asegura que la misma información que tenía su papá la tenía el presidente de la República y 4 o 5 personas más, que en efecto hay estos elementos que llevan a una conjura, ¿no?, a una presencia extraña en el 2 de octubre que jamás llegó a enterar nadie bien a bien qué es lo que ocurrió. Ahí está, de algún modo, esta historia puesta por Gustavo Díaz Ordaz de que había que salvar al país, ¿no? Y que en ese sentido su padre lo único que hizo fue parte de este sistema y obedecer órdenes. Es decir, no hay una vuelta en la historia, no hay una vuelta en lo que ocurre. Hay algunas piezas importantes, ¿no? Confirma la intención del gobierno de Estados Unidos en algún momento por que aprovechando las circunstancias se diera un golpe de Estado, ¿no? De una vez. De una vez. Es decir, confirma varios elementos, pero en esencia mantiene esta idea de que al final la responsabilidad la asumió el presidente Gustavo Díaz Ordaz y que había miedo. Eso sí, que una de las cosas que él percibe que pudieron haber estado en esta toma de decisiones de Gustavo Díaz Ordaz es el miedo. El miedo a que en algún momento los estudiantes y estas otras fuerzas extrañas, ¿no?, internacionales y extremistas pudieran alcanzar el poder o por lo menos intentar cuestionar más duramente al poder, y que eso es parte de lo que va a llevar a tomar decisiones duras a un personaje que por sí mismo era muy duro, ¿no?, como Gustavo Díaz Ordaz. Como Gustavo Díaz Ordaz. Déjame, Jacinto, después de la pausa regresar en esta conversación. Bueno, nos vamos, Jacinto Rodríguez Munguía. Queda ahí abierta la posibilidad de leer tu entrevista con Benito Echeverría, el penúltimo hijo del expresidente de México y exsecretario de Gobernación en el 68, hoy que estamos recordando la matanza de Tlatelolco. Para cerrar, Jacinto, yo creo que vale mucho la pena tu reflexión. 2 de octubre del 68, 2 de octubre 2013. Similitudes y diferencias. ¿Qué ves? Sí, a mí me parece que es muy importante que comencemos a tratar de entender los juegos del poder. En el 68 hubo juegos de poder que se desarrollaron y se dieron durante toda la movilización de los estudiantes y que terminaría el 2 de octubre. ¿Cuántos juegos de poder están? Y yo creo que en estos momentos también hay una cantidad de juegos de poder que están participando, y creo que es un gran reto periodísticamente hablando, también para los analistas, comenzar a desarmar las piezas antes de que esto pueda llevar a otro lugar. Me parece que hay una intención clarísima de romper con la cohesión social que sí ocurrió en el 68, que sí ocurrió. Si la habilidad no fue tal como para romperla. Hoy yo lo veo, me parece, es una opinión muy personal, me parece que estos grupos de violentos, esta violencia ya identificada, con modelos ya casi preestablecidos, tienen una intención. La pregunta que hay que hacernos es: ¿a quién ayuda y a quién beneficia este tipo de circunstancias? El 68 nos deja esta gran lección. Hoy qué bueno que hay organizaciones de derechos humanos, hoy qué bueno que hay redes sociales donde podemos disparar y romper estas posibilidades e intenciones del poder. Pero ahí están, Carmen. No es exagerar. Finalmente el poder es parte de su naturaleza. Cómo sostenemos y cómo mantenemos el poder, y las movilizaciones sociales y las que están ocurriendo en el país sin duda están preocupando al poder. Veamos cómo podemos irlas interpretando, entendiendo para tratar de evitar o por lo menos saber hacia dónde van las cosas, ¿no? Pues ahí está, desde luego, una gran tarea de análisis y de información que se requiere para tratar de entender qué hay detrás de estas expresiones violentas que desde luego deshacen la posibilidad de la manifestación pacífica, que era el gran reto, la gran aspiración de miles de personas que estaban ahí, precisamente para conmemorar una fecha histórica como este 2 de octubre, hace 45 años, y tristemente, bueno,
bueno, pues quedó trastocada esta expresión ciudadana a partir de estos hechos de violencia que desde luego inquietan muchísimo, porque queda la pregunta: ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué es lo que sucede detrás de estas expresiones violentas que han dejado a 20 policías lesionados y un conjunto de situaciones pues desde luego muy graves que deben ser esclarecidas y bueno, por lo pronto quedan ahí expuestas? Gracias, Jacinto, por estar aquí para conversar de este tema y para compartir parte de lo que ha sido tu conversación con Benito Echeverría, el hijo de Luis Echeverría. La primera vez que habla un familiar de esta manera, La primera ¿no? vez en 45 años, entonces creo que es una buena... La primera vez en 45 años que se puede conocer la versión del hijo de un protagonista. Esperemos que sea la primera de varias, ¿no? Esperemos que sí. Muchísimas y que se pueda abrir más la puerta para conocerlo. Gracias, Jacinto, por estar aquí y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le espero mañana. El gobierno de la capital del país dice que habían detectado a través de labores de inteligencia que un grupo autodenominado como anarquista tenía pensado realizar actos vandálicos como los que ocurrieron durante la manifestación en conmemoración al 45 aniversario de la llamada matanza de Tlatelolco. Debido a ello, aseguran, desplegaron un importante operativo de seguridad en las zonas donde marcharían los diversos contingentes. Aseguran también haber tenido acceso a un manual distribuido por presuntos anarquistas en el cual se explica cómo fabricar bombas caseras, petardos y también cómo agredir a policías. A través de cámaras de seguridad, las autoridades dicen que lograron determinar que un grupo no mayor a los 200 fueron los que iniciaron el enfrentamiento. El saldo, cerca de 100 heridos, entre ellos 32 policías, así como daños en algunos comercios y edificios. Adicional, varios integrantes de medios de comunicación fueron agredidos y algunos de ellos despojados de sus equipos de grabación por parte de presuntos anarquistas. En otros casos lo intentaron, pero fueron esquivados tal y como lo documentó un equipo de CNN en español. Sin embargo, según algunas organizaciones que dieron seguimiento a los hechos, aseguran que algunos elementos de las fuerzas de seguridad también impidieron el trabajo de medios de comunicación, así como de defensores de derechos humanos. Nuestras compañeras y compañeros fueron encapsulados y también fueron golpeados, y esto nos indigna profundamente. Nadie en ninguna circunstancia debe ser golpeado, y mucho menos en un Estado de Derecho. Por ello han llamado a esclarecer los hechos. Y que las autoridades investiguen y sancionen a todos los involucrados, incluyendo, si fuera el caso, a las fuerzas del orden público. Cruz Callerí, CNN, Ciudad de México.